Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? La Lady Madrid ya está aquí a este lado del micrófono. Esta semana cortita para trabajar, semana que vamos a celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos y una semana en la que ya podemos hacer balance de lo que ocurrió en la pasada. Porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos nos ha recordado, señores, algo que yo considero que es fundamental. Y es el poder en esta nación que no reside en ningún burócrata no electo, ni en los jueces activistas que legislan desde el estrado, sino que reside en la Constitución. Fíjense qué bonito, la Constitución y por extensión en nosotros, en el pueblo. Con una serie de fallos que fueron total y absolutamente históricos, la Corte ha limitado el poder de los jueces federales para seguir poniéndole la zancadilla al presidente Donald Trump en cualquier evento que tomaba, cualquier decisión. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque yo esta mañana estaba escuchando que eso era peligroso porque entonces la gente que había venido de Cuba y la gente que había venido de Venezuela, que sabía lo que era el poder omnipotencial de un presidente. Señores, aquí no hay que interpretar lo que la Corte Suprema ha dicho como nos da la gana, sino en toda su extensión, porque de extensiones es precisamente de lo que ha hablado también la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha dicho que va a quitarle el poder a los jueces menores, a los jueces de distrito, y sobre todo cuando vienen de lugares como Washington o como Nueva York, de estados que son liberales, para seguir retando ideológicamente lo que el presidente decía. La Corte Suprema además ha hecho un inciso y ha dicho, salvo excepciones. Así que estos que de repente son más papistas que el Papa deberían acogerse a esa palabra, salvo excepciones. ¿Y a qué me refiero con excepciones? Que obviamente la Corte Suprema de Justicia puede revisar cualquier otro evento que haya. Aparte que además hay otro tipo de jurisprudencia, que después lo vamos a comentar en el programa, que no tiene que ver solamente con el fallo independiente de alguien, sino la posibilidad de que se hagan fallos comunes o que se presenten causas comunes. Uno de los temas yo diría polémicos que han surgido y que podrían verse afectados por esta decisión, y créanme que ya ha comenzado a levantar polvo, es esa controversial ciudadanía por nacimiento, y especialmente en los llamados casos de turismo de parto. Y ojo al dato, porque en este contexto se estima que más de 39.000 niños nacen en Estados Unidos producto de ese turismo de parto, según cifras del Center for Immigration Studies. Estas son mujeres principalmente rusas, principalmente chinas, que entran al país faltando pocas semanas para dar a luz, que en muchos casos incluso están retando las leyes de las aerolíneas, que son muy precisas cuando dicen que las mujeres con un estado de embarazo avanzado, por una cuestión de presión, de cambios de presión, no deberían subirse a un avión. Bueno, ellas a veces engañan a las propias aerolíneas y vienen para acá solamente para dar a luz en hospitales privados de Miami, de Houston o de Los Ángeles. Y créanme que esto es un negocio muy, muy bien organizado, donde están pagando en efectivo, donde está coordinado de punto a punto. Es decir, que también ha generado un negocio. Obtienen el pasaporte para su bebé y se marchan semanas después o incluso días después. Pero ese niño, ya con ciudadanía americana, puede volver algún día, puede acceder a todos los beneficios, puede pedir la residencia para sus padres y hacerlo además sin haber vivido jamás en los Estados Unidos o una vida real en los Estados Unidos. Y en muchos casos, sin haber regresado hasta que se da cuenta que puede utilizar ese privilegio. O en el caso de que algunos de estos países, que también están impulsados a veces por gobiernos comunistas, pues deseen mandar a esos niños con poder de voto para desestabilizar el sistema. Y ahí está la preguntita que todos nos tenemos que hacer. ¿Es esto lo que quisieron realmente los padres fundadores cuando redactaron la enmienda 14? Porque además la enmienda 14 se hizo en otro contexto, en el contexto de los esclavos, en el contexto de darle visión y darle visibilidad a los hijos de los esclavos que habían nacido en este país. Y esto nos lleva a una pregunta aún un poquito más de fondo. ¿Merecen el mismo trato esos hijos, fruto del que vino a dar a luz solamente aquí, que aquel que llegó sin papeles hace 20 años, pero que se quedó aquí, que trabajó aquí, que pagó impuestos aquí, que sus hijos nacieron aquí, se criaron aquí, se educaron aquí?
y que incluso han podido crear alguna pequeña empresa pues para seguir dando trabajo. Yo no creo que sean los mismos casos, pero es que no se ha explicado lo que significa ese fallo de los jueces. En primer lugar, porque no sería con carácter retroactivo, y eso no lo están comentando. Sería hasta 30 días después del 20 de julio, que fue cuando esta ley se puso en efecto. En segundo lugar, pasaría en los 22 estados que retaron esa decisión del presidente Donald Trump. 22 estados. Hay otros 28 que no pertenecieron y no participaron en ese litigio, donde esto no tendría absolutamente nada que ver. Estoy hablando de estados como Washington, New Jersey, Columbia, Maryland. Esos estados donde esto se retó, ahí entraría en efecto, en los otros no. ¿Qué es lo que ocurriría con esto? ¿Quién estaría dentro y quién estaría fuera? Bueno, según lo que se decide a partir del 20 de julio, gente que tiene visas temporales, que no tienen, o sea, madres que tienen visas temporales, que no tienen un esposo que sea residente o que sea ciudadano, estarían dentro. No contarían con ese poder para que sus hijos fueran ciudadanos. Estas madres que vienen simplemente a dar a luz a sus hijos acá, las visas se han hecho por una cuestión de entretenimiento, no se han hecho para venir a dar hijos para parir hijos aquí a los Estados Unidos y después llevarse un pasaporte. Ellas tampoco contarían. Pero es importante, como les comento, que esto no sería con carácter retroactivo, sino hasta 30 días después del 20 de julio, y que además esta decisión, que no fue una decisión directa de la Corte, pero que se vería afectada después de que la Corte Suprema les dice a los jueces que han retado todas las cosas del presidente que no pueden hacerlo, salvo excepciones, entonces esto estaría dentro de eso. Ahí es cuando, a partir del 20 de julio que se toma esta decisión, empezaría a aplicarse esto. Pero además va a haber una segunda lectura particularmente sobre esto que va a ocurrir en el mes de octubre dentro de la Corte Suprema, y ahí me imagino que va a haber también, se le va a poner un marco legal mucho más específico. Y esto no es todo, porque entrados en polémica, la Corte también ha permitido que se recorten los gastos y los fondos federales a Planned Parenthood. Ustedes saben, esa red poderosísima de clínicas que se vende como un servicio de salud femenina, pero que en realidad, y esto es cierto, es el mayor proveedor de abortos de toda América. Y para apoyar lo que digo, solamente en el año 2023 realizaron más de 374.000 abortos, según sus propios informes. Y lo peor es que no se hace con el dinero de la interesada, sino del de todos nosotros. Y están recibiendo, escuche usted bien también el dato, más de 500 millones de dólares al año del bolsillo del contribuyente, o sea, de su bolsillo y del mío. O sea, usted y yo estamos pagando esos abortos. Y aunque los medios lo silencien, Planned Parenthood ha sido también objeto de acusaciones graves, gravísimas, desde el tráfico ilegal de órganos fetales hasta videos encubiertos donde se estaba negociando el precio de partes de bebé abortados como si fueran piezas de repuesto. Y la pregunta que uno se hace es, oiga, ¿y eso es salud reproductiva? A mí me parece que no. A mí me parece que eso deberían llamarle barbarie con logo corporativo. Y finalmente, dentro de esas decisiones, los padres han vuelto a tener voz en las escuelas públicas. La Corte les ha devuelto el derecho a decidir qué contenido se les impone a sus hijos, especialmente en edades que son 5, 6, 7 años, donde los niños tienen que ir a aprender matemática, lenguaje y a jugar a la pelota en el recreo. Se acabó la dictadura de esos activistas del aula. Y no me sirve que me digan, oiga, pero es que se habla mucho, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Ustedes quieren realmente pruebas? Como escuché hace la semana pasada alguien en televisión que decía, ay, es que se habla del adoctrinamiento, pero ¿dónde están las pruebas? Oiga, ¿usted cuántos años tiene? 70. ¿O que tiene hijos en el colegio? No. ¿Se ha preocupado por saberlo? No. Entonces, ¿cómo dice que no existen pruebas? Porque los que hemos tenido hijos estudiantes sabemos que eso existe y hay pruebas fehacientes de que eso existe. No se le puede adoctrinar a un niño de 6 años en ideología de género o en teoría racial sin el consentimiento de sus padres, porque cuando un niño tiene edad para discernir y para saber lo que quiere, bueno, pues entraría a lo mejor dentro de las cosas que tiene que aprender del mundo. Pero una criatura con 5 o 6 años les corresponde a los padres saber qué es lo que va a aprender cuando le mandas a una escuela. Y ninguno de esos niños le tienen por qué sembrar esos pájaros en la cabeza de si quiere tener una vagina o quiere tener un pene,
porque lo único que quiere saber es si quiere tener una pelota roja o una pelota azul. Así que nadie, absolutamente nadie tiene derecho a adoctrinar a un niñito de 6 años en ese tipo de cosas. Y un país que permite que el Estado eduque a los niños de esa manera, mientras margina a los padres y se les impide decidir sobre ellos, no está educando, está domesticando. Y esto, créanme que para mí es una victoria legal, pero además es una batalla ganada por el alma de América. Abraham Lincoln dijo que la filosofía del aula de una generación iba a ser la filosofía del gobierno de la siguiente. Y hoy, la Corte no solo ha protegido la Constitución, sino que para mí ha protegido también el futuro. Porque lo ha hecho con la única tinta que no se borra, que es la del sentido común, la del coraje y la de la verdad. Comenzamos. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.